Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Iniciamos. 2 policías municipales irán a prisión y uno más también fue condenado por retener a un menor y un adulto y cometer otros delitos. En la municipalidad de San José descartaron que debido a que el caso está en afectación, no se referirá, o en apelación, mejor dicho, no se referirán al tema. El caso se remonta al año 2008, cuando una de las víctimas tenía 14 años y también había un adulto. Según la denuncia que logró demostrar la Fiscalía Adjunta de Probidad, es que los 3 policías municipales de San José detuvieron a estas personas en Barrio Luján y mientras los trasladaban a la delegación sufrieron actos denigrantes. El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial condenó a los 3 oficiales por los delitos de privación de libertad agravada y abuso de autoridad. La condena es por 5 años a uno de ellos, 4 a otro oficial y 2 al último. Según la legislación del país, los condenados a 5 y 4 años sí irían a prisión y el condenado a 2 no. Al respecto, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, indicó mediante la oficina de prensa que el tema aún estaría en etapa de apelación y por eso prefieren no referirse al caso. Los policías permanecerán en prisión preventiva mientras la sentencia quede en firme. Según el pronóstico del tiempo, este fin de semana se esperan lluvias para el Pacífico y el Valle Central. Los aguaceros llegarían por las tardes este sábado con menos intensidad y con un aumento para el domingo. Lo débil del viento y también el ingreso de humedad desde el océano harán que la caída del agua sea mayor. Para inicios de la próxima semana se esperan que los aguaceros azoten en la zona norte y también en el Caribe. Los 5 homicidios este año ocurridos en Acerrí levantan una alerta. Así es, y esto preocupa también a todos los vecinos. 12 jóvenes compartían aquí. De pronto se acercó una motocicleta con 2 ocupantes y una vez cerca la encendieron y quien viajaba de pasajero empezó a disparar contra el grupo. 3 balas impactaron a un menor de 16 años y a una joven de 19. Él murió horas después en el Hospital San Juan de Dios y la joven perdió la movilidad de su mano. Esto ocurrió en Santa Teresita de Acerrí. Fue una ráfaga con una ametralladora, fue con lo que pasaron. Y a él y a una muchacha fue lo que le dieron. Fue algo impactante. Ya usted en la noche ya no puede salir, digamos, está la hora, digamos, después de las 6 de la tarde usted ya no puede salir porque ya usted no sabe, ya es un miedo. Siempre se han dado esos problemas. Aquí últimamente se ha desatado una ola de violencia y de ahí no sé qué más tiene que pasar para que las autoridades tomen. Es un miedo para todos, el día de mañana algo pasa y no saben cómo atenderlo a uno tampoco. 30 minutos después, a menos de 1 kilómetro del lugar, otros 2 hombres fueron atacados a balazos por el ocupante de un vehículo. Ellos permanecen delicados en el Hospital San Juan de Dios. Estos hechos preocupan a los vecinos del cantón, uno de los menos violentos de la provincia de San José. Esto pese a que en lo que va del año se han reportado solo 5 homicidios. El alcalde está consciente de ello y pide al Ministerio de Seguridad Pública mayor presencia policial, mientras analiza la posibilidad de crear la Policía Municipal. Acerrí ha sido un cantón muy pacífico. Siempre hemos tenido personas que andan ahí en cosas no normales, pero ya bueno, siempre los conoce y no han sido como tan violentos. Pero es que nosotros creemos que ya ahora esta violencia viene un poco de los alrededores, de fuera de Acerrí. Sobre el tema se intentó conocer la posición del Ministerio de Seguridad, pero manifestaron que no había nadie disponible para atendernos. Con una caja de juguete y un láser, 2 guatemaltecos se hicieron pasar por médicos y estafaron a humildes personas de un pequeño pueblo en Upala. Diagnosticaban y hasta recetaban medicinas por las que pagaban, pero que nunca llegaban. Y nos sorprendió porque eran 9,000 colones, creo, el precio. Bastante barato. Demasiado barato. Y yo dije, qué extraño. Y más barato, hasta yo iba a ir. La oferta llegó a un humilde pueblo, Santa Clara de Upala. Servicios médicos a muy bajo costo. 2 hombres haciéndose pasar por doctores anunciaron su estafa. Consultas a 9,000 colones. Doña Shirley padece un problema en el oído. Junto a su familia llegó donde los médicos en el barrio Moreno Cañas.
Ese aparatito 3 veces me lo coloqué en mi cuerpo, pecho derecho, pecho izquierdo, en el estómago, y al ratito sacó este papel. Se me hacía un valor de 28.000 colones, yo le iba a dar, pero por último dije, no, yo voy a ver cómo hago por sí misma. Una hoja con lo que parecían sus males, firmado por quien se hacía llamar Enrique Sotomayor. Cada uno de ellos necesitaba medicamentos. La consulta, al final, no era lo que les generaba más dinero. A don Isidro Ruiz lo atendieron y pagó más de los 9.000 colones. Ellos cobraban 37, me cobraron 30 y después yo le diera los 7.000 colones. 37 consulta más medicamentos. No, porque ellos me decían que si yo compraba los medicamentos, yo no pagaba la consulta. Y por 37.000 colones traía las medicinas. A don Isidro le diagnosticaron triglicéridos y colesterol. Los médicos usaban una caja que extendía un cable y al final un tipo de láser. Eso conectado a una computadora. Era su falso equipo de trabajo. Al igual que a ellos, al menos a 10 personas más atendieron el 7 de septiembre anterior. El barrio Moreno Cañas se localiza a 10 kilómetros del centro de Upala. Los médicos montaron su consultorio improvisado dentro de este templo. Buscaron a los líderes de la comunidad para que los anunciaran. Al igual que a los vecinos, a los pastores también los engañaron. Ellos se aprovecharon del preciosito que era barato, y la iglesia también creyó ellos salir favorable, ¿verdad? Y que hacían un blog según de enfermedades, que por lo mismo 9.000 colones. Después del día de consulta, los falsos doctores se fueron y no aparecieron más, tampoco el dinero. Fueron a conseguir una mesa por ahí prestada para poner una computadora portátil. Y por medio de un aparatillo pequeño ahí, esos eran los exámenes que ellos hacían nada más. La OIJ por medio del teléfono me pidieron la estatura, el tamaño, qué color, cómo eran. El fiscal Ronnie Segura ordenó la detención de los sospechosos. Ya en ese momento se movieron de Upala hasta Cañas. Allí los detuvieron haciendo lo mismo. No les entregaron las medicinas. Esto provocó que los pacientes sintieran que había una estafa. Hay un reporte de una placa, un vehículo de aparente origen guatemalteco. Se va a la localidad de Cañas, se corta parte del OIJ de Cañas y es donde se logran detener. A los hombres, sus mismas víctimas, los identificaron y pasarán 2 meses en la cárcel. Martes nos lo llevaron para que lo reconociéramos. ¿Identificó a uno, al que la atendió? El que me atendió, ese lo pasaron de primera vez. Los falsos médicos ingresaron a inicios de septiembre al país y su pasaporte así lo establece, en condición de turistas. Contra ellos hay 9 denuncias y 3 más que presentaron en Cañas. Por la cantidad de dinero que estafaron se exponen, según el artículo 216 del Código Penal, de 3 meses a 2 años de cárcel. Esto porque el monto no supera 10 veces el salario base. Pese a este delito se les puede sumar el de abuso sexual, si las víctimas declaran que los médicos tocaron sus partes íntimas durante los chequeos. Los estudiantes de algunos centros educativos de nuestro país podrán cantar el himno de Nicaragua como cierre de las fiestas patrias. En el Ministerio de Educación aclaran que es opcional y para solo un grupo de escuelas. Los estudiantes de algunos centros educativos de nuestro país, como decían, entonces ya lo podrán cantar. Este 30 de septiembre en escuelas de zonas como La Uruca, Pavas o La Carpio podrán entonar este himno. Sin embargo, en el centro educativo también se permitirá entonar seguidamente el himno de Nicaragua. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, confirmó para el medio digital El Chamuco que para el cierre del mes patrio podrán entonarlo. Pocas horas después, su posición es distinta. Ella aclara que la circular es para escuelas del sector oeste de San José, donde hay muchos estudiantes nicaragüenses. Ha generado la idea de que es una medida generalizable y hasta obligatoria, lo cual es completamente inaceptable.
¿Qué va a pasar? Nosotros le estamos pidiendo a la dirección regional que aclare, que especifique a qué casos se refería. Pero sobre todo, y creo que el papel de ustedes es muy importante, aclararle al país que nada ha cambiado en la celebración de las fiestas patrias costarricenses. Además, agregó que el documento lo envió un director regional que no consultó antes de enviarla. No hay una directriz del Ministerio de Educación Pública en ese sentido. La circular no nos fue consultada. Yo repito que creo que nace de la buena fe, como me lo explica el director regional. Es un director regional muy distinguido, que se caracteriza por su lucha por los derechos humanos. El autor de la circular asegura que tomó la decisión de hacerla porque considera que hay una responsabilidad con los estudiantes de nacionalidad nicaragüense. Esto es un acto voluntario. Una vez que procedo a aclarar esta solicitud de la señora ministra, les recuerdo que en nuestra dirección regional existen escuelas con población migrante y es un compromiso de nuestra región, el Ministerio de Educación Pública de nuestra región, garantizar una educación inclusiva. Agregó que hay centros educativos que ya lo hacen y rechaza los mensajes xenofóbicos que surgieron alrededor del tema. La decisión de permitir que en algunos centros educativos se cante el himno de Nicaragua este 30 de septiembre generó muchas reacciones entre algunos padres de familia. La circular que permite que este 30 de septiembre se entone el himno de Nicaragua en algunos centros educativos se discute también entre padres de familia. El tema generó las opiniones más variadas. Yo diría que está bueno porque hay muchos, ¿verdad? Seríamos solidarios entre todos. Yo estoy de acuerdo, todos somos seres humanos, hay muchos nicaragüenses aquí. Estoy en desacuerdo porque me parece que es más importante fomentar a los niños el folclore costarricense, lo que es de nuestro país, de nuestras raíces, no de otros países. Yo digo que no estoy de acuerdo porque tenemos que cantar el himno de nuestro país. Y cada país tiene sus creaciones, sus creencias. El Ministerio de Educación Pública aclara que la circular solo se dirigía a los centros educativos de la región oeste en San José. La población estudiantil de esta área está conformada por 50.485 estudiantes en casi 200 centros educativos, en los cuales hay 4.554 nicaragüenses. Según el Ministerio de Educación Pública, en el país hay 24.900 alumnos de nacionalidad nicaragüense. En algunos centros educativos, hasta más de la mitad de los estudiantes son del país vecino. Un tema que genera controversia y durante casi 50 años los estudiantes de nuestro país recibían lecciones y dentro de esas lecciones tendrían que aprender los símbolos del resto de Centroamérica, los símbolos nacionales. Maestros pensionados opinan que la idea de entonar el himno de Nicaragua puede ser una cuestión de derechos humanos, eso sí, sin convertirlo en una obligación. Cuando era pequeño, a don Elías le enseñaron los himnos y los símbolos nacionales del resto de países centroamericanos y como adulto le pasó ese conocimiento a sus alumnos. Aunque hoy ya está pensionado, él defiende el valor de aprender sobre la región y la necesidad de rescatar los derechos humanos. Yo siento que es para hermanar más a esta población con la costarricense. No hay que olvidarnos cuando nosotros estamos en el extranjero y oímos nuestro himno nacional, nos emociona. Entonces a mí me parece que no está nada mal. Por ejemplo, cuando yo cursaba la primaria por la década de los 60, mis maestras de primaria nos enseñaban los himnos de toda Centroamérica. Doña Rosita, también educadora, se preocupó por fomentar el conocimiento sobre la región, pero sobre todo nuestra historia. Donde hay un grupo de niños extranjeros y sí, la institución se los permite realizarlos, es su gusto, pues lo pueden realizar, pero tampoco imponerlos. Yo enfaticé en enseñarle a los niños historias de los países hermanos, pero así como cantar los himnos de los otros países, no. Y es que por casi 50 años Costa Rica le apostó a la Unión Centroamericana en materia de educación. En la década de los años 30 se comenzó a impartir en las escuelas y colegios la instrucción de que había que aprenderse los signos y los símbolos patrios de los demás países de Centroamérica.
Eso estuvo así como hasta los años 80 más o menos. Ahora, luego de que trascendiera esta circular en la que se da el espacio de cantar el himno nicaragüense el próximo 30 de septiembre, en redes sociales las críticas dejan mucho por analizar. Yo diría que no es la totalidad de la población costarricense, dichosamente, pero que sí tenemos un porcentaje de población que es xenofóbica, ¿verdad? Y que eso pues hay que irlo remediando de alguna manera. Sobre todo considerando que estamos formando a niños y niñas cívicos. La democracia, uno de los valores cívicos más fundamentales es el respeto a la diversidad. Según afirmaron las autoridades educativas, en muchos centros de enseñanza con una población en su mayoría nicaragüense, además de entonar nuestro himno nacional, también lo hacen con el de su patria. Otro aumento tendrán los combustibles de entre 13 y 24 colones por litro. Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la tendencia en los precios seguirá al alza hasta final de año, principalmente en el diésel. Así lo prevé el ARECEP por el comportamiento regular de los productos, ya que el consumo aumenta en otros países. La estacionalidad de los productos es muy importante y esta incide también en el precio final de los diferentes hidrocarburos. En el caso del diésel es el que registra mayor incidencia al alza en el último periodo del año en vista de que se requiere para calefacción. Entonces este es el que más tiende a ser usado en el hemisferio norte con este propósito. Pero entonces es en la época de invierno cuando entonces este producto es el que recibe un incremento de precios porque se incrementa la demanda. Un nuevo puente en Desamparados se habilitó este viernes como ruta alterna para reducir las presas en San Miguel. Más de 50 conductores transitan regularmente por la zona, beneficiando con esta nueva estructura. El puente conecta la zona de Patarrá con Osguido. Para su construcción se invirtieron 220 millones de colones. En la municipalidad aseguran que planean hacer 2 puentes similares en otros puntos del cantón para descongestionar las vías. Es una ruta que viene a beneficiar 50.000 ciudadanos, en donde hoy no solamente logramos cubrir una gran necesidad para esta población, sino para disminuir los niveles de congestionamiento de tránsito que teníamos en nuestro cantón, principalmente en el distrito de San Miguel. Entonces viene a beneficiar comunidades como los propios Guidos, la comunidad del Llano, la comunidad de San Miguel, la comunidad de Santa Bárbara, Sabanillas y por supuesto toda la parte sur del cantón. Vecinos de San Jerónimo de Naranjo enviaron las siguientes fotografías que muestran la pista de atletismo con las rayas. Ahora, ¿recuerdan ustedes ayer con esas rayas, bueno, que estaban mal hechas? Este jueves Noticias Repretel dio a conocer el caso, como les decíamos, en el que por desconocimiento de quienes hicieron el primer trabajo solo duró 4 días pintada. Ahora se utilizó un equipo mejor, también personas expertas en este tipo de demarcaciones. Además no tuvo costo adicional para el Comité de Deportes y el equipo de atletismo. La Sala Constitucional ordenó restituir en pleno a la Junta Directiva del Colegio de Abogados a quienes habrían destituido en agosto pasado. Los magistrados ordenaron quitar de sus cargos a la Junta Provisional que se nombró el 18 de agosto y devolver a los nombrados en el 2015. El problema entre los profesionales en leyes se dio por diferencias en la creación de un fondo de pensiones y el abandono de la sesión que hizo la Junta Directiva. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, terminó este viernes su gira por Estados Unidos, donde estuvo en la ONU, y este sábado tomará un avión para ir a Colombia. El mandatario participará el próximo lunes en la firma histórica, firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. A la cita irán también varios presidentes de la región. El grupo Movimiento por una Nueva Constitución insiste en un referéndum para este tema. Alex Solís, impulsor de la iniciativa, presentó los cambios que señaló el tribunal cuando rechazó la propuesta.
La idea de este grupo es que Costa Rica estrene una nueva constitución política para el año 2021. El tribunal podría rechazar la iniciativa o, de ser admisible, debería ser pasada al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a fin de que haga una valoración técnica del proyecto y haga las consultas a las instituciones que fuese pertinente. Luego de ello, el Departamento de Servicios Técnicos informa al tribunal y con base en ese criterio técnico, pues el tribunal debería pronunciarse sobre los pasos a seguir. La nueva ley que buscaba fortalecer el depósito libre de Golfito y llevar más compradores podría esa es asegurar que no tienen dinero ni para pagar los salarios. Llegar hasta el depósito libre de Golfito para comprar electrodomésticos podría pasar a la historia a partir del 30 de septiembre. Así lo aseguran los encargados de Judesur, ente que administra el lugar. No tenemos presupuesto para seguir operando. En este momento tenemos 2 meses de estar infringiendo la nueva ley de Judesur. No podemos seguir en esa condición porque hay penalidades. Y es que ellos aseguran que la nueva ley da la posibilidad de que cada persona gaste más dinero, pero también baja el porcentaje de ganancia de la administración. Con eso han dejado de recibir unos 1.300 millones de colones y proyectan que para el próximo año las pérdidas serían de unos 7.000 millones. Debido al faltante de dinero, se declara un cierre técnico. Eso quiere decir que cerrarán las puertas del depósito ya que no pueden pagar los salarios de unos 50 empleados. Carlos Murillo, director de Judesur, aseguró vía telefónica que tampoco podrán pagar a la empresa de vigilancia y mantenimiento o servicios básicos como luz y agua. Diputados de oposición promueven un reproche al gobierno y una disculpa a Brasil. Así lo harían la próxima semana mediante una moción en el plenario tras el gesto interpretado por ellos como desaire de Costa Rica a Brasil en la ONU. Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís defendió el gesto y aseguró que fue una llamada de atención para ese país. Es una moción en la que la Asamblea le manifieste claramente al Poder Ejecutivo nuestra absoluta disconformidad con la actuación dada ante la ONU y obviamente lo llamamos a tomarse las relaciones exteriores de este país con mucho mayor seriedad porque me parece que no pueden ser manejadas con tanta imprudencia y en este caso evidentemente se actuó con imprudencia. Tras el incidente en la ONU y releer el discurso presidencial de mayo del 2014, surge la pregunta, ¿dónde está ese mandatario que nos prometió tanto? Este es el comentario editorial de nuestra directora Roxana Zúñiga Quesada. Buenas noches. El lamentable episodio de la ONU hizo que me devolviera 2 años a releer el discurso de don Luis Guillermo Solís al asumir el poder. Me pregunté, ¿es el mismo gobernante humilde, conciliador y transparente y positivo? ¿O el ejercicio del mando le inyectó prepotencia, vanidad y arrogancia? Juzguen ustedes. Esto era lo que decía. Recibo esta banda presidencial con humildad y conciencia plena de la responsabilidad que asumo ante la patria y ante la historia. La acojo como la representación del mandato de un pueblo libre al que no puedo desobedecer, ni malinterpretar, ni defraudar. Y agregaba, cuando me equivoque, corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo. Si les abandono, si no estoy ahí cuando más me necesitan, repúdienme. A 19 meses de que termine su gestión, ¿ven ustedes al mismo don Luis Guillermo con sus promesas de discurso? Yo creo que a juzgar por su actuación en la ONU, se nos perdió un presidente. Buenas noches.
Un proyecto de ley permitiría organizar la jornada acumulativa para empleados públicos y privados. La iniciativa establece jornadas de hasta 10 horas diarias con el fin de tener un día libre más por semana. Las embarazadas, personas menores de edad y también trabajos insalubres, pesados o peligrosos no podrían optar por esta opción. Que en aquellas empresas en donde la ley lo permita, los trabajadores pueden con los patronos trabajar hasta un máximo de 10 horas por día sin que sobrepase las 48 horas semanales. Se le permite a los trabajadores tener jornadas más amplias de trabajo, pero tiempos más amplios también de descanso, o sea, son jornadas mixtas que le favorecen y nos favorecen muchísimo también en términos de competitividad, de manera que todos los proyectos que vayan en esa vía para nosotros son de gran interés. Agradecemos su compañía con Noticias Repretel. La comunidad de barrio San José de Alajuela no se cruzó de brazos ante la necesidad que vive una familia donde hay 6 niños. Se organizaron para encontrarle un hogar digno y ayudar a la mayoría o al mayor de los pequeños sobre todo, ¿verdad? Porque enfrenta cáncer. En el IMA se comprometieron a darles una ayuda hasta diciembre. Laura, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Y la mudanza qué? Todavía le falta mucho. Nosotros tenemos más de 6 meses de conocer la familia. Lo que más nos conmovió fue las condiciones tan desastrosas donde ellos vivían. Son 6 hermanitos y una de ellas, la mayor, es la que enfrenta un problema de... Doña Laura es madre de 6 niños. Y Cristel, la mayor, con apenas 13 años, es su más grande inspiración, porque lleva 9 meses peleando contra el cáncer, que ya invadió su estómago, su sangre y ahora sus huesos. Los primeros meses es todos los días viajar al hospital de niños. A veces no sabemos ni cómo hacer para conseguir los pases, ir y venir. Más que eso, verla a ella también, cómo se desgasta. Así era como vivía esta familia, en un precario muy cerca de Barrio San José en Alajuela. Después del diagnóstico de Cristel y de los procedimientos, ellos no podían seguir viviendo así. Por eso, varios vecinos lograron organizarse y alquilar por 3 meses esta casa para la familia. Aunque es una comunidad pobre, pero se ha volcado a ayudarnos y llegan sus paquetitos de comida, han llegado colchones, han llegado camitas, ollas, porque ellos no tenían nada. Con el apoyo de tanta gente que ahora siente más ganas de luchar. Ella es muy valiente, es una abuela que a pesar de que a veces se quiere caer, ella me dice, no mami, si yo voy para adelante, yo voy a salir adelante, yo voy a luchar, yo voy a salir. Entonces, ¿qué más fuerza quiero yo que esa? Como ella me apoya, también yo tengo que aprovechar lo que me ayuda, ¿verdad? Y demostrar a las personas que dicen que no pueden, que sí se puede realmente. A pesar de todo, sí se puede. Mi fe es que sí pueda yo estar curada y que pueda trabajar en lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Ser doctora de pediatría. Doña Laura ha solicitado la ayuda por parte de Limas, pero hasta ahora no ha pasado nada. Y fueron Doña Laura que decidieron hacer algo. Mientras tanto, en esta casa, la fe no se apaga. Al respecto de este caso, consultamos con las autoridades de Limas para conocer por qué a esta familia no se le ha brindado el apoyo necesario pese a sus solicitudes. Confirmaron que ellos recibirán una ayuda de 100.000 colones hasta diciembre y que se estudiará la posibilidad de que sean incluidos en el programa Puente para el Desarrollo. Beneficio en el mes de agosto por 100.000 colones y luego de la aprobación de nuestro presupuesto extraordinario de este año se le aprobó el beneficio desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de este año.
para recibir un total de 500.000 colones al mes de diciembre, y podríamos valorar incluso si la familia se encuentra en un distrito prioridad puente, que se convierta en una familia que reciba el beneficio articulado institucional de puente para el año entrante. La maquinaria municipal ya trabaja para mitigar la erosión en Esterillos Oeste. Las últimas mareas y oleajes del Pacífico Central socavaron más de medio kilómetro de costa, alcantarillas, tubería y hasta la calle, que prácticamente fueron destruidas. Los vecinos esperan que los trabajos aguanten la fuerza del mar ante más mareas que se esperan para el mes de octubre. Estamos solicitando a la comisión en San José que nos apoye. Estamos presentando un primer impacto y luego vamos a elaborar un plan de inversión ya un poquito más grande para ver si tratamos de proteger un poco esta comunidad, aunque es difícil, ¿verdad? Ya para ahorita tenemos situaciones muy difíciles que han pasado, como por ejemplo Isla Palo Seco, que la municipalidad y tanto la comisión de emergencia invirtieron mucho dinero, y sin embargo, pero hay que hacerle frente. El gobierno iniciará el traslado de migrantes que están en la vía pública a un centro acondicionado cerca de la frontera. A los enfermos se les movilizará con la fuerza pública en caso de que se nieguen a la atención médica. Las autoridades esperan finalizar el traslado en las próximas semanas. En ese lugar van a ser prioritarios dos grupos. Uno son las personas que están al lado de la calle, allí en Peñas Blancas, porque son personas que están invadiendo propiedades privadas, pero también tienen prioridad las familias con menores de edad. El fiscal general Jorge Chavarría tendrá que comparecer ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Los diputados cuestionan la lentitud en supuestos casos de corrupción, como por ejemplo la trocha fronteriza. El Ministerio Público dijo por correo electrónico que no emitirán ningún criterio al respecto. Y los expertos no quitarán la mirada sobre las avalanchas porque se producirán en las faldas del Turrialba. La ceniza que ya está acumulada será arrastrada por las fuertes lluvias que se pronostican. Las erupciones de material no cesan y las lluvias lavan de manera más fácil toneladas de ceniza que, mezclada con el agua, se convierten en avalanchas de lodo, como estas, que bajan con fuerza por la quebrada Paredes, la principal afluente del río Toro Amarillo en el Caribe, que ya luce así. Sus aguas, antes cristalinas, se tiñeron de un color gris con sustancias tóxicas. Este jueves y todos los días lluviosos que se presenten en el futuro, la acumulación de materiales en la cima y en los flancos es importante y por lo tanto puede ser removida con lluvias intensas. Ante este escenario de actividad constante y material acumulándose en las cimas del Turrialba, se hace más que obligación vigilar todas las nacientes. La principal cantidad de material se depositó en lo que fue la parte oeste del volcán, Cuenca Paredes, que es afluente del río Sucio, Toro Amarillo, perdón. Entonces, principalmente darle seguimiento a esta cantidad de material que se deposita y ver cuál es la evolución que va teniendo el volcán. La ventaja de este río, según los expertos, que baña las partes bajas del Caribe norte, es que el cauce es lo suficientemente ancho y hondo para absorber estas avalanchas. El próximo año, una vacuna y un estudio molecular podrían unirse a la lucha contra el cáncer cervix. Esta enfermedad le quita la vida a 170 mujeres cada año en nuestro país. Sobrevivientes aseguran que hay desconocimiento y hasta malos diagnósticos. Es indudable que pase por la mente la palabra muerte. No se preocupe nadie, porque de esta no me voy. Luego nada más me opera y yo salgo. Miedo a la muerte, miedo a que mis hijos todavía no estaban listos para estar sin mí. Si tiene menopausia y tiene sangrado, piense que es un cáncer hasta demostrar lo contrario.
En nuestro país, cada año en promedio mueren 170 mujeres por cáncer de cérvix, una enfermedad que se puede prevenir y que da hasta 15 años de ventaja antes de ser invasora. Es causado por el virus del papiloma humano, del que existen 100 tipos. 15 de esos, de virus, pueden producir cáncer, pero los más agresivos son los identificados como el 16 y el 18. Su presencia en el cuello uterino daña las células. Doña Ileana, Doña Dixie y Doña Adriana. Ellas son sobrevivientes y todas coinciden en dos cosas. Las mujeres necesitan más información y diagnósticos más precisos. Doña Dixie no entiende qué pasó, pues cumplía con sus exámenes de Papa Nicolau y todo estaba bien, pero en cuestión de 10 meses hubo un diagnóstico. La última había sido en diciembre del 2013 y ya en septiembre del 2014 fue que fui diagnosticada. ¿Qué tipo de síntomas te dio a vos? Sobre todo mucho sangrado, fatiga crónica, lo cual relacionaba yo con el cansancio por el cuidado de mi madre. Los mismos médicos me decían que era estrés por lo que yo estaba viviendo, entonces fue algo que fue una combinación ahí bastante difícil, entonces ellos lo asociaban a eso. Doña Ileana pasó 2 años con un sangrado vaginal que según sus médicos podía ser algo normal de la menopausia, pero no. En mi caso empecé con sangrado después de que se me había ido la menstruación durante 5 años. Después ya el sangrado era más fuerte, siempre andaba mareada, me tenía que agarrar diario y decía me mareo, ay qué raro, me mareé. Y no le daba importancia al mareo. Me daban tratamiento y de ahí no pasé. Y doña Adriana le sucedió también, de repente, pese a sus controles cada 2 años como se recomienda. Los síntomas eran el sangrado, no había dolor, no había ningún otro tipo de síntoma. Únicamente un sangrado irregular. Yo lo dejé pasar. En mi caso, desgraciadamente, mi último Papa Nicolau había salido que no había ningún problema, desgraciadamente. En San José se presenta la mayor cantidad de casos de este tipo de cáncer, esto debido a la densidad de su población, pero la tasa de mortalidad más alta está en provincias como Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Lo vemos aquí. En promedio en el país mueren entre 4 y 5 mujeres por cada 100.000. Provincias, esa cifra se duplica. Es más difícil para las mujeres en estas zonas más alejadas acceder a los servicios de salud, tienen que dejar sus casas, sus hijos para desplazarse a otras partes a recibir atención y esto es muy difícil para ellas, pero también falta información en general a la comunidad y a la población respecto a los signos de alerta. Para cambiar las estadísticas hay 2 opciones por implementar: incluir estas vacunas en el esquema básico o hacer un tamizaje con el que se pueda determinar si hay presencia del virus de papiloma humano. En nuestra próxima edición estelar les vamos a explicar cómo funcionan y cuáles son las estrategias que se buscan implementar. Resultados. Así gracias, es. Fabián. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Muchísimas gracias, que tengan un provechoso fin de semana y por supuesto un lindo descanso. Gracias. Que disfruten.